verano de 1986, hacía por lo menos casi 50 grados en la calle y tuve que andar desde mi casa con el dinero justo en el bolsillo hasta el Corte Inglés de Nervión para comprármelo y volver. Era Kind of Magic, el LP de Kind of Magic de Queen. Y ahí ya lo escuché una, dos y 1000 millones de veces. Vamos, te digo las canciones que vienen, la cara A y la cara B, en qué orden vienen. Esa alegría no me la quita nadie y es un disco que todavía conservo. No comparto la opinión de que hoy en día se vendan más vinilos. Son 26, casi para 27 años y evidentemente el cambio tanto de la clientela, de ventas, de consumo, de muchísimas cosas ha cambiado. ¿Qué pasa? ¿Que ahora se venden más discos de los que se vendían en los 80, mediados de los 80, primeros de los 90? No, el tiempo ha cambiado, el consumo de los vinilos ha cambiado. Por ejemplo, alguien que consuma música electrónica te dirá que durante esos años tenía música, toda la que quería, muchísimo más. El que consumía música de hip hop, cantidades ingentes de música de ese tipo. O sea, según qué estilo de música se hizo más popular con el vinilo. El vinilo siempre ha existido y había mucho y nunca ha dejado de estar. Nosotros en la tienda siempre hemos apostado por el vinilo. Desde hace 20 y tantos años, cuando no estaba tan de moda, también lo vendíamos. Y claro, ha habido un incremento. Yo creo que el motivo de que se vendan más, uno evidentemente es por moda. Luego también creo que la música, al estar ya tan enlatada, de que es prácticamente un dígito en el mundo, digamos, virtual, pues creo que la gente necesita algo físico, algo que toque, algo que suene distinto y algo además que cueste conseguir, ¿no? Que no sea gratis, que te cueste un poco el dinero, que sea bonito, que sea... Entonces es una mezcla de muchas cosas. El sonido tan cálido que tiene un vinilo, el CD es súper frío. Se pierde además muchísima información. O sea, antes era casi tan importante la labor de los músicos en el estudio como un buen estudio, un buen equipo y un buen productor. Y las manos del productor se notaban muchísimo. Bueno, aparte que también es un viaje en el tiempo. Tú pones un vinilo del 68 y te empapas de ese año. Hay una cantidad de elementos que están ahí que en el Compact Disc tú no lo sabes. Tú escuchas el primer CD de los Beatles y el último y parece que están hechos en la misma sesión, ¿sabes? Entonces hay un montón, aparte, bueno, también lo que son las portadas, ¿no? Las ilustraciones también eran muy importantes. En un CD era inapreciable, o tú los abrías, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las copias físicas se desplomaron a través de que cada uno podía grabar en su ordenador los discos, bajarse lo que le dé la gana. Entonces el formato digital, digamos, murió, las ventas se desplomaron. Entonces, ¿qué recurso tenían? Pienso yo, ¿no? Las discográficas, pues intentar volver al vinilo. Porque esto sí que no hay manera de copiarlo, digamos, o sea, esto es real. Es un poco un formato más coleccionable, más atractivo, más visual y bueno, pues quizás es lo que hace que se venda más el vinilo ahora. La música que hoy en día escuchamos está muy bien porque está muy completa a través de internet, pero ese tipo de música está muy comprimida. La calidad de la música jamás será como un vinilo. No conozco ningún artista de los mejores que haya dado la industria musical y discográfica que no haya editado todos sus trabajos por y para el vinilo. Después los otros distintos formatos. Lo de los tipos de consumo de música de streaming, pues bueno, están ahí. No todos los artistas están en los sitios de streaming y sí todos los artistas musicales ahora mismo siguen sacando vinilo. Alguien que se precie y que quiera que su trabajo perdure, quiere sacarlo en vinilo. Y es un hecho. Es una forma de acceder a música a bajo coste para la gente que esté peor económicamente. A los artistas, ahí me incluyo yo que también soy músico, creo que se les paga poco por el servicio de streaming y creo que recaudan poco. Pero vamos, yo soy aquí en esta tienda, lógicamente, somos grandes consumidores de vinilo y todos tenemos miles en nuestras casas.
El streaming yo creo que es una basura. Para empezar, no tiene la calidad ya del soporte del Compact Disc, aunque cada vez se está avanzando más, ¿no? Pero eso no es más que una avaricia. Eso son unas plataformas que se han instalado y realmente los artistas le dan ni migajas, tienen que tener millones y millones y millones de reproducciones para ver algo de beneficio en ellos. O sea, eso han sido las grandes plataformas las que se han instalado y se lo están llevando crudo. La industria discográfica siempre ha querido ofrecerle al público una comodidad. Años atrás, primero le ofreció a la comunidad con el 8 pistas, después con el cassette, después con el CD y por último se lo da con el streaming. Es la comodidad. ¿Te gusta la música? Vale, pues muy bien, pues tiene este otro formato para consumirlo. La lástima es que desde que existen los formatos de streaming, las canciones más populares o todo lo que se ha puesto popular en las canciones de streaming, en mi opinión, carece bastante de calidad. No soy coleccionista al uso de vinilos, pero sí tengo vinilos. Tengo mi tocadisco en casa y bueno, pues lo tengo como para lo que se utilizan los vinilos. Lo bonito del vinilo es la liturgia, lo que se monta, la atmósfera, el sonido, el rasgueo. Y tengo, bueno, una pequeña colección de vinilos. La verdad es que no voy variando, pues como tampoco es que me guste un tipo de música concreta o un artista concreto, pues al tener la tienda me voy llevando, voy probando, voy escuchando y voy conociendo. Yo me quedo siempre antes con el vinilo. Vamos, también cada formato, digamos, tiene sus beneficios, o sea, que no es tampoco demonizar al CD, ¿no? Pero si yo me tengo que quedar, sin duda esto. Y ya te digo, esto también es como un ritual, o sea, si tú estás en casa, tú tienes unos vinilos, eso te alegra el día, eso es también como un hobby, tú te empiezas a buscar tus discos, a ver cosas. Y ya te digo, chequea un montón de información que está como las letras, un montón de cosas que tú en el otro formato tú no lo aprecias, no lo distingues. Yo colecciono vinilo porque para mí es una pasión. Tengo un amigo, íbamos a rebuscar, antes de yo tener la tienda, pues yo iba a todas esas ferias e incluso iba a coleccionistas que tenían en venta privada y yo iba a sus casas, echábamos un fin de semana o un día, disfrutábamos de la música, escuchábamos la música que él tenía, la que nos ofrecía, escuchábamos grupos nuevos. Yo nunca me he cerrado en banda solo a Sota, Caballo Rey, sino que siempre he sido muy abierto. Los discos a mí ya, hablando a nivel más personal, a mí los discos me han gustado de siempre. Yo me acuerdo de pequeño de traerme mis padres que iban a Madrid a veces de viaje por el disco con 7 años y es una cosa que nunca he dejado. También me resistí a comprar los CDs, o sea, estuve hasta el último momento comprando vinilos y ahora sigo comprando todos los meses cosas que entran aquí y cosas que compro fuera por internet. Entonces yo siempre he sido un apasionado del formato, me encanta tocarlo, pincharlo. Y luego para el tipo de música que a mí me gusta, sobre todo el soul, el jazz, cosas de los años 60, es el formato por antonomasia. Eso, lo de por qué colecciono discos, por qué me gustó esto y todo lo demás, eso es algo que va dentro de la persona. Un día descubres una cosa y te atrae, otro día descubres otra cosa y te atrae, y a mí, por suerte o por desgracia, un día descubrí, no los vinilos, sino descubrí la música. En mi casa, por mis padres, etcétera, etcétera, la música no era algo primordial ni algo que tuviéramos allí al alcance, y un día, pues, juntándome con unos amigos, ya tenía casi 15 años, pues descubrí que en su casa tenían discos y empecé a escucharlos y uno me comentaba el por qué tenía ese disco en su casa y por qué estaba allí y escucha esta canción y escucha esta canción, otro me explicaba otra cosa distinta y era información que uno va cogiendo y va atrapando. A partir de ahí yo ya me compré mi primer disco, mi segundo disco, mi tercero, 100, 300, 500, miles y es con lo que tengo que vivir hoy en día y es algo que te atrapa.